Feliz tarde, tercera llamada. Vamos a iniciar nuestra actividad de hoy, nuestro círculo de lectura del Grupo de Aprendizaje Servicio de Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana, principalmente en este momento acompañados de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de la Facultad de Psicología. Me es grato poder presentar a las autoridades y quisiera poder también darle presentación a la licenciada Brenda Nay Ursúa. Brenda es de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, es parte activa e integrante del Grupo de Aprendizaje de Servicio de Equidad de Género, y ella va a ser, como la vez pasada fue Guadalupe, ella va a ser nuestra representante de hoy del grupo para poder empezar a hacer la socialización de lo que hicimos en nuestra lectura. Antes de darle el pase de palabra a Anaí, quisiera poder entonces darle el pase al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, quien nos acompañará en el día de hoy en esta inauguración y en el proceso de la discusión del libro. Muchas gracias, doctora María Magdalena. Un saludo a todos y a todas las participantes. Pues estoy aquí a nombre del maestro en ciencias, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz. En este momento estamos en una reunión de nuestro comité de planeación. Se disculpa, le manda un cordial saludo de Palega a la doctora Verónica Adriana Palma, disculpándose el de no poder estar en este importante evento, pero bueno, yo con mucho gusto estoy aquí, sobre todo pues en esta lectura que se va a realizar, obviamente acompañando a Paleg, como lo hemos hecho en muchos momentos. Realmente yo leí, no he terminado el libro, lo confieso, lo empecé a revisar, pero me parece extraordinario. Quiero decirles un poco mi experiencia, mi vivencia. Yo crecí mucho con el trabajo de la historieta. Obviamente con los libros del famoso Eduardo del Río, nuestro gran Ríos, que ya se nos fue hace algunos años. Pues básicamente él nos ilustró con muchas de sus historietas aprendimos lo que era Marx, Carlos Marx, con Marx para principiantes, lo que había sido la Revolución Cubana, con Cuba para principiantes, los agachados, los supermachos, la panza es primero para aprender temas de nutrición. Muchos de nosotros en nuestra juventud crecimos con lectura de esa naturaleza. Hoy en día el joven, que es totalmente visual, pues este tipo de lecturas son extraordinarias, ¿no? Que yo creo que hicieron una selección adecuada, sobre todo porque el contexto, pues, de lo que ahí se toca en el tema de lo que es el machismo, que desafortunadamente aún hoy en día hay quien dice, pues, ¿cuál? ¿Y yo? ¿Cómo crees? En ese sentido, pues es una situación, bueno, es como a lo mejor el enfermo, ¿no? Que parte de lo que no entiende, que lo primero que tiene que reconocer es que está enfermo, ¿no? Bueno, no quiero decir eso en ese sentido, pero pues me encantó ese tema de las diferentes versiones del machismo. Una cuestión muy importante, el inicio de este proceso en casa, con ese momento en el que la gran maravilla, si lo que va a venir al mundo es un niño, casi ceremonia familiar, en cambio si es una niña como que más superficial el asunto, ¿no? Cuestiones, el machismo invisible, no, extraordinario también, ¿no? Me encantó. Y sobre todo la ilustración, yo creo que este trabajo de Marina Castañeda como autor y Eva Lobatón como ilustradora, pues ha sido sensacional, extraordinario. Qué bueno que hay un público importante de compañeras, de compañeros, porque esto lo tenemos que oír todos. Ahí se toca el tema también del papel de la mujer en este tema del machismo. No es algo que implique únicamente al varón, es algo en el que estamos culturalmente involucrados los dos géneros. Obviamente, pues se tiene que involucrar porque este es
una situación que pues casi desde el inicio de ciclo, hace poquito veía yo una serie de Netflix que me encantó, desde el inicio del ciclo ya empezaba la mujer a decir pues como que esto no está bien. Y bueno, hoy en día sabemos que la mujer ha salido a la calle, ha levantado la voz. Obviamente, a veces hay varones que tachan de manera muy negativa esos movimientos en lugar de respetarlos. Y en ese sentido, pues yo creo que fue un libro extraordinario el que ustedes eligieron. Yo creo que esta plática la van a disfrutar, va a haber un análisis diversos y pues yo lo que haré es terminar de leer el libro y pues disfrutarlo. Entonces, a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación, básicamente que como lo dice nuestro señor rector, no se detiene, aquí estamos trabajando ahora en procesos que son lo que le llamamos la extensión universitaria. Muy buenas tardes a todas, a todos, por mi raza hablaré el espíritu. Muchas gracias, doctora María Magdalena. Muchas gracias a Palek y estamos con ustedes. Adelante con la charla de la lectura del libro. Bueno, hoy compartiendo computadora. Hola, muy buenas tardes. Y en ese sentido, bueno, Anaís, quisiera poder entonces dejarte la palabra. Anaís es del área del derecho. Y bueno, la vez pasada tuvimos una pedagoga, hoy una persona del área del derecho y así sucesivamente, porque en el grupo de equidad de género no solo hay mujeres y hombres con los que venimos trabajando. Quiero nuevamente aquí, Anaí, poder decir que es un grupo que no es solo para tocar temas de mujeres ni inclinaciones de mujeres, sino un grupo con que trabajamos procesos de investigación, diversas actividades para hombres y para mujeres. Quien se quiere incorporar al grupo, bienvenido o bienvenida sea. Bueno, Anaís, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias y la bienvenida a este grupo y a este círculo de lectura. Como bien lo dice la doctora, este círculo lo que busca es a partir de textos, de historietas, de todo este tipo de lecturas, incitar a todos que puedan tener un diálogo y una reflexión y que podamos tener todos una charla acerca de todos estos temas que nos están socialmente nos importan y nos impactan. Es importante aclarar que lo que busca Palek es generar un ambiente de equidad de género y con perspectiva de género. Entonces, aclarando eso, quiero que sepan que todos estamos aquí integrados, hombres y mujeres, son bienvenidas a este diálogo, siempre con el respeto y expresando nuestros puntos de opinión para que todos podamos entender un poquito por qué pensamos de esa manera y por qué justo esto es un problema, ¿no? Que socialmente es un problema, la agresión, la violencia de género es el día de hoy un gran problema y justo es importante que lo hablemos para que todos podamos entender y descubrir por qué es hoy en día algo que sacude no a México solamente, sino al mundo. Entonces, bueno, empezando por eso, voy a compartirles mi pantalla. Ok, bueno, en esencia, como ya les había mencionado, este círculo de lectura tomó esta historieta del machismo ilustrado de Mariana Castañeda y es la que esta sesión vamos a platicar y vamos a dialogar y vamos a expresar nuestros puntos de vista acerca de lo que es el machismo invisible o también conocido como el micromachismo. Y vamos a ver también cómo socialmente o cómo ha evolucionado el machismo invisible o el micromachismo para hasta hoy en día también conocerlo como machismos cotidianos. Ok, como la autora refiere, existen tipos de violencia, existen violencias maximizadas y existen violencias en una mínima expresión que a veces es invisible, como ella lo refiere, que no pareciera que existiera hasta un punto en llegar que es invisible, que decimos que es invisible, porque se convierte en socialmente aceptable. Partiendo de que vamos a hablar de esta lectura del machismo invisible y tomando en cuenta que existen violencias maximizadas, que son las que normalmente hablamos o que el derecho, por ejemplo, las tiene penalizadas, las tiene sancionadas, como por ejemplo en todo el país tenemos alertas de género,
¿Por qué? Por toda esta violencia de los feminicidios, de la violencia física, de toda esta violencia que podríamos decir que está en su máximo esplendor, en su máxima expresión. Pero ¿qué pasa con esta violencia que existe, pero que es muy sutil? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué socialmente estamos acostumbrados, me atrevo a decir, a normalizarla, a inclusive decir que no existe, que no es un tema que podemos conversar? Entonces, partiendo de esto, decimos que también es conocido este machismo invisible como micromachismos. Y este prefijo lo refieren muchos autores, en especial el psicólogo Luis Bonino. Él infiere este término de micro, y entendemos que micro es pequeño, mínimo, y si lo hablamos en violencia, decimos que es una mini violencia, un rasgo de violencia, una pequeña violencia, lo hacemos pequeño. Y cuando hacemos, el problema de decir micros o pequeña violencia es que al decir que es pequeña o leve o no hace daño, socialmente la aceptamos. Socialmente decimos que pues no lastima a nadie. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que no es así, que también como la autora nos refiere con todos estos ejemplos ilustrados, y lo decide hacer así la autora porque justamente nos los quiere hacer visible, nos quiere hacer ese machismo visible a través de estas ilustraciones, a través de estos ejemplos, para que nosotros visualmente entendamos qué es esta situación, qué es esta violencia que vivimos todos los días, que es parte de nuestra vida cotidiana, la tenemos en diversos aspectos y en diversos ámbitos y en diversos niveles también. La tenemos, inclusive decimos que estos micromachismos a veces decimos que no son importantes porque son un chiste, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar a ser expresados por chistes. Y nos reímos y no nos damos cuenta de que puede lastimar, ¿no? Que va dirigido a lastimar ciertos sectores y que esta violencia no puede ser permitida. La violencia en general no debe de ser permitida. Y justamente retomando el micro, cuando nosotros le ponemos este prefijo de micro o machismos invisibles, como que socialmente lo estamos aceptando. Estamos naturalizando este tipo de violencia. Y creo y concuerdo con todos los que estamos aquí, que la violencia no debe de ser aceptada en ninguno de sus niveles. No es pequeña, no es mínima, simplemente es violencia. Y sí existen máximas expresiones como lo es la violencia física, como lo son las violaciones, como son los feminicidios. Sí, pero toda esa violencia tiene un soporte, siempre tiene un sustento. Y las violencias cotidianas o los micromachismos o el machismo invisible son el soporte de las violencias maximizadas. Estos lo sustentan y van convirtiendo de un problema que pareciera no visible más grande. Entonces creo que es importante hablar de esta violencia que es tan cotidiana, que estoy segurísima que al leerla, toda esa lectura, pudieron a lo mejor sentirse reflejados en algún ejemplo, a lo mejor no personalmente, pero a lo mejor vieron una historia o les contaron algo, hombres y mujeres, amigos que nos contaron. Entonces creo que esta lectura es lo que hace, que nos haga reflexionar y que a partir de los ejemplos nos haga entender por qué es tan importante detectar esta violencia y dejar de decir que es nada o que es pequeña o que es invisible y hablarlo como lo que es, una violencia que es cotidiana. Justamente, pues como les mencioné, Luis Bonino mencionó que es un micromachismo. Él la infiere este término a raíz de las relaciones. Él habla que los micromachismos se dan en las relaciones porque son una forma de afinar estereotipos, de afinar lo que es femenino, lo que es masculino, que es una violencia de género. Él dice que efectivamente es una violencia de género, ofende, lastima, y también la autora también nos refiere en su prólogo que es una violencia que hiere, que denigra,
y que lastima. Por eso creo que es muy importante. No porque no esté en nada como tal, a lo mejor como lo es un feminicidio o una violencia física, no significa que esto no es importante tratarlo. No significa que no es importante, hombres y mujeres, decir que este tipo de violencias que son tan cotidianas lastiman a hombres, por supuesto, pero también sobre todo va dirigido en un contexto de que lastima sobre todo el sector femenino, ¿no? Entonces, partiendo de los micro, como también es conocido, es los machismos cotidianos. Y como me gustaría referirlo, partiendo de que la lectura nos introduce a un machismo visible o invisible, creo que es importante decir que no es invisible, no es pequeño y es un machismo cotidiano. ¿Y por qué digo que es cotidiano? Pues porque lo vivimos todo el tiempo. Lo vivimos en la escuela, lo vivimos en el trabajo, lo podemos vivir en la calle, lo podemos vivir con nuestras propias familias, con nuestros propios amigos, inclusive podemos ser nosotros quien tiene esta forma de comunicarse con los demás, ¿no? O es una cotidianidad que se vuelve de parte de nuestra vida, como víctima y como proyector de esta violencia. Entonces, justo esto es como me voy a estar refiriendo de este machismo y como la autora nos lo hizo visible a raíz de sus ejemplos y de sus ilustraciones, pues quitar ese estigma de que es micro y que es invisible. Y decirlo como tal, es un machismo cotidiano, es una violencia y particularmente si lo considero de esa manera, entonces abriremos también el espacio para que me digan si así lo consideran ustedes, por qué no, porque sí, y que también nos den su opinión acerca de la lectura y acerca de estos ejemplos que la autora nos refiere, y sobre todo quería darle este panorama o pequeña introducción, porque quisiera que a raíz de la lectura entendiéramos pues todas estas situaciones, ¿no? Todos estos términos que se manejan, que es nuestra vida cotidiana y que es importante conocer y platicar y dialogar, porque esta violencia, estos machismos cotidianos, como ya lo mencioné, es una violencia legitimada por un entorno social, por nuestro entorno social, y a diferencia o comparación de otras violencias que están denunciadas o que están condenadas, pues esta es una violencia que también debemos de tomar en consideración y que no se debe de hacer ni pequeña ni invisible. Lo vuelvo a repetir porque justo ese es el tema de nuestra lectura, ¿no? Entonces, dando esta introducción, igual si tienen dudas o si quieren expresar algo acerca de esta como introducción, también es bienvenida, pero para retomar directamente a la lectura, elegí algunos ejemplos de los que vienen en la lectura para que también los podamos ver, los podamos dialogar y también me puedan dar su versión, su anécdota, su reflexión a raíz de todo esto, ¿no? De estos ejemplos. Pueden ser a raíz de estos ejemplos o puede ser que este ejemplo que nos expresó la autora nos denotó, no sé, una experiencia que vivimos, una experiencia que nos contaron, algo que haya despertado en estos ejemplos. Sé que hay muchísimos, igual si hay uno que sea de su interés y quisieran hablarlo, con muchísimo gusto pueden levantar la mano y lo vamos haciendo, porque lo que se busca es a raíz de la lectura, a raíz de todos estos ejemplos, generar un diálogo para todos nosotros y que sobre todo hombres y mujeres entendamos qué hace esta violencia cotidiana tanto para el sector masculino como para el sector femenino. Es importante escucharnos cómo nos lastima esta violencia a hombres y mujeres, porque nos lastima a hombres y mujeres. En las pasadas lecturas, quien estuvo en el círculo anterior, vimos lo que es lo que el machismo también le hace a los hombres, ¿no? Cómo el machismo también destruye a los hombres. Por supuesto que sí, pero también, sobre todo, pues lastima al sector femenino, lastima a las mujeres, y sobre todo es este tipo de violencia que busca reafirmar estereotipos. Entonces, lo que es femenino, lo que es masculino, lo que es hombre, lo que es mujer, lo que es realmente ser mujer, o lo que nos enseñaron que es realmente ser mujer, o lo que nos enseñaron que realmente es ser hombre, pero realmente a raíz de este diálogo nos vamos a dar cuenta de que
pues somos seres cambiantes, somos seres libres y debemos de respetar nuestros derechos y nuestras libertades y todo debe de ser con una perspectiva de género y buscando pues la equidad de nuestros géneros y focalizando estas violencias para poder trabajarlas en conjunto, hombres y mujeres, hombres respetando los espacios de las mujeres, por supuesto, pero generar un diálogo para que todos nos seamos conscientes de esta violencia y podamos erradicarla, una violencia que es tan cotidiana y tan repetitiva, pues descubrirla y decir, no es invisible, no es pequeñita, me lastima y debemos de cambiarla, dejar de reproducirla y dejar de recibirla. Eso es lo importante. Bueno, volviendo a la lectura, justamente es el primer ejemplo, los hombres de verdad, ¿no? Esto que nos han enseñado qué es ser hombre, o qué debe de ser hombre o qué debe de ser mujer. La autora nos pone estas ilustraciones de lo que es ser un hombre de verdad, ¿no? De que deben de cumplir ciertos estereotipos, que un hombre no llora, que un hombre no juega, por ejemplo, en la lectura lo veíamos, ¿no? Que ve a su hijo jugando con las pinturitas de uñas, se pinta las uñas y le dice, no, 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 es cosa de niñas. Y él le dice, pero ¿por qué es cosa de niñas? A ver, papá, explícame por qué es cosa de niñas, porque yo no puedo hacerlo y porque el otro día mi hermana estaba jugando fútbol, ¿no? Si eso es cosa de hombres también. Entonces, ¿por qué yo esto no lo puedo hacer? Explícame. Y el papá simplemente en la ilustración se ve perfectamente que no le encuentra razón y simplemente le dice, ¿por qué no? ¿No? Y también este ejemplo del hombre que se despierta en la noche y es que es ser hombre, ¿no? Me dijeron que hombre no llora, pero yo tengo ganas de llorar, ¿no? Entonces, si lloro ya no soy hombre o qué es lo que pasa. Y creo que este es un ejemplo perfecto de cómo socialmente nos construyen y construimos a niñas y a niños. De que esto tampoco es de niña, esto no es de mujercitas, ¿no? Las niñas no juegan así, no juegan a empujarse o no juegan brusco, tú debes de ser muy delicada porque eso es cosa de niñas, ¿no? Es el contrapolo de lo que es ser hombre de verdad, lo que es ser una mujer de verdad, ¿no? Y entonces, pues este es el primer ejemplo. Quisiera darles la palabra en este ejemplo que me contaran pues su experiencia a raíz de esto, que me digan si sí creen que es una violencia o de plano no es una violencia para ustedes, porque también se vale, justo es esto, focalizar si es violencia, si socialmente estamos acostumbrados a verla como no violencia, o que si es una violencia de género, no lo es, si se sintieron identificados con este ejemplo, si les ha pasado, si inclusive ustedes se vale decir a quien nadie va a juzgar, yo he hecho eso, yo lo he educado a mis hijos así, o a mí me educaron, o no lo había visto mal, o sea, todo esto quiero que si gusta alguien participar en este ejemplo, los vamos a escuchar. Y no sé si alguien quiere participar, puede levantar su mano o puede solicitar para que podamos abrir su micrófono y lo puedan comentar. Ok, levantó la mano Sebastián. Ok. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues yo soy Sebastián Medina. Un gusto a todos y gracias por la invitación. Realmente fue muy bueno leer este contenido y pues bueno, algo que me gustó mucho que mencionó Anaí, que también voy a retomar de estos primeros ejemplos, fue que justo a veces minimizamos la violencia, ¿no? Cuando mencionamos tal cual la palabra, como que viene a nosotros a la mente golpes, no sé, sangre, fracturas, pero creo que la violencia justo es eso, ¿no? O sea, esas pequeñas acciones diarias, no darlas por, bueno, pues fue un chiste, fue un comentario, o eres muy sentido o muy sentida, ¿no? Uh-huh. Porque justo también he leído acerca de los hábitos, ¿no? Al final de cuentas, estos pequeños chistes, comentarios que no pudieran o que pudieran parecer inocentes,
creo que nos llevan a generar hábitos y como tal, pues a la larga se van generando, con eso se forma nuestra identidad, nuestra persona. Entonces, en mi experiencia, yo sí vengo pues de un círculo en donde sí se me decía, ¿no? No puedes jugar con esto, no te puede gustar tal color. Y sí, justo como retrata esta figura, la respuesta siempre ha sido esa, ¿no? De ¿por qué no? O sea, porque eres hombre y por qué no y aléjate, ¿no? Un ejemplo que yo comento con mis amigas es que comparto rápidamente, yo tengo un hermano pequeño, yo tengo 24 años, mi hermanito tiene 7 años Ujú. y me percaté de que mi papá de repente, mi hermano me da mucha ternura, entonces yo me acerco y lo abrazo mucho, lo apapacho, le doy besos en el cachete y mi papá como que yo me daba cuenta que eso le sacaba de onda, ¿no? Y sí decía, pues que son niñas para estarse abrazando o qué, ¿no? Entonces, pues Ujú. como que en un momento, como yo crecí con esos comentarios, siempre los dejé pasar, pero de repente sí me paré a cuestionarle, ¿no? Y le dije, ¿qué es lo que tiene de malo? O Sí, sea, ¿por qué tu comentario se refiere a si somos niñas o qué, no? Pero pues entiendo que sí, mi papá viene de un círculo completamente diferente, en donde a él también siempre se le dieron esas respuestas de claro. tú no, porque eres niño, el azul es para niños, no puedes llorar, no puedes jugar. Entonces, ya cuando me detuve yo a explicarle un poco a él, le dije, pues es que él es mi hermanito, o sea, yo todavía lo veo como un bebecito, como un niño chiquito y me da mucha ternura, por eso es que lo agarro y juego con él, pero, Sí, o sea, mi acción trasfondo no quiere decir que, ay, vente, vamos a jugar otra cosa, o sea, no, simplemente es por el amor que yo le tengo como hermano claro, y claro, justo esas porque pequeñas sí, acciones son pues las que yo no quiero que ahora mi hermano sí, pues crezca con eso, ¿no? O sea, sí a lo mejor entender que obviamente no cualquier extraño podría claro. acercarse y hacerle ese tipo de cosas, pero yo siempre me acerco y le digo, yo te abrazo porque soy tu hermano y porque me das mucha ternura y porque juego contigo. Y porque también pueden expresar su cariño, ¿no? Sí, justo es Claro, esto. claro. Sí, pues Eh, muchísimas gracias, Sebastián. en Sí, el orden de palabra está Gandhi, después Isabel y después Kimberly. ok. Gandhi. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 sí. Am, Gandhi, ahora como que apagaste el micrófono, te dejamos de escuchar. A ver. Lo volviste a cerrar. Hola. Ahora ahí, quédate, no listo. lo cierres, por Ok. favor. Quería decir que yo tengo una situación o vivo una situación que prácticamente muchos han de conocer normalmente en su vida o lo han de tener o lo han de vivir cerca. Yo estaba casada con una persona que era totalmente machista. Tenemos 2 hijos en ese entonces 10 y 12 años, el mayor hombre y la menor mujer. A él le decía, hijo, mira, ve a las muchachas, chíflales, Mm, diles cosas bonitas o hazles piropos. A ellas sí les puedes decir cosas de este tipo. Yo le decía, deja de decirle esas cosas a mi hijo, está muy pequeño. A ver, te va a parecer que a tu hija le hagan claro. esos piropos o estos comentarios, y va a decir, no, a ellos sí los mato. Entonces ella va a estar en un monasterio, ella va a ser monja, ella no va a ser ella no va a tener novio. Yo le decía, va a llegar un momento, o sea, ¿por qué no lo piensas de esa manera? Desafortunadamente, precisamente por esos años, hace aproximadamente 10 años, él falleció y tuve la oportunidad de hacer crecer y desarrollar a mis hijos en un ambiente cero machista. En casa, tanto hombre como mujer lavan platos, lavan ropa, no hay discriminación, digamos, para ninguno de los géneros. Entonces, no sé si fue la ausencia precisamente de él que me hace entender que pues de verdad yo agradezco que no haya crecido mi hijo en un seno machista. No es que me Claro, alegre que él no se encuentre, sin embargo, no me hubiera gustado de verdad haberlo visto crecer y hoy
burlarse o mofarse de las mujeres o cuestiones de ese tipo, que al fin de cuentas, tanto para hombres como para mujeres, sí es Claro, violencia. Yo considero que sí, sí es violencia. Entonces, me alegro mucho que mi hijo, a pesar de los recuerdos que tenía de su papá, no haya conservado esa situación y sea una persona completamente distinta. Entonces, veo, por ejemplo, ahora que ya tiene su novia, que él le da la oportunidad para lo mismo, o sea, no es nada machista. Digo, no sí, me vuelvo a lo mismo, ¿no? No me alegro de la pérdida de mi esposo, al contrario, fue claro. un trauma también para mis hijos, que esa es otra situación que tuvimos por la que lidiar o por la que atendernos incluso psicológicamente. Entonces, hoy por hoy me alegro que es este círculo, por lo menos que fue al menos de una mujer, porque pude haberlo sobreprotegido, ¿no? Y no lo Sí, claro, hice. Entonces, aquí en la casa es todos parejos, no hay machismo y tampoco tan matriarcado, ¿no? claro. Para Sí, en una no equidad de dañar también. género, ¿no? Así es, equidad de género. Entonces, eso es lo que les quería comentar y bueno, yo creo que muchos han de tener una situación similar o han de haber visto alguna Muchísimas vez. gracias. Muchas gracias. Sí, claro. No, gracias Isabel, a usted. Isabel le toca ahora. Muchísimas gracias, Gandhi. Isabel y después Kimberly. Hola, buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer la oportunidad de participar en este círculo. Mi nombre es Isabel Baez, yo vengo de la FES Aragón. Bueno, a mí primeramente me gustaría enfatizar que personalmente para mí este tipo de actitudes sí son violencia, Okay. dado que la violencia es algo que se puede explicar como el uso de, no sé, la fuerza o la autoridad que tienen ciertas personas para imponer alguna cosa que ellos desean en otros. Entonces, retomando este precepto, pues tenemos que la mayoría de los papás, por ejemplo, en mi caso más bien, pues mis papás siendo autoridad desde siempre manejaron ese aspecto. Yo soy la menor de 3 hermanos, perdón. Tengo un hermano mayor, una hermana mayor y después sigo yo. Entonces, a pesar de que pues se supone que como sociedad vamos avanzando y demás, yo recuerdo que cuando era pequeña, pues sí se presentaban ciertos tipos de machismo. Mi papá es pues una persona que viene realmente de una familia muy, muy machista, donde pues se presentaron muchas de estas actitudes de forma cotidiana y de forma, digamos, natural en su familia, en su infancia y todo eso. Sí, Entonces, cuando él pues unió su vida a la de mi mamá, que por el contrario no tuvo como ese aspecto tan machista en su vida, porque desafortunadamente ella perdió muy joven a sus padres, ella tenía una visión diferente de la vida. Entonces hubo un punto donde al inicio mi papá pues era el que intentaba como imponer su autoridad completamente, intentaba imponer ay, creo que te dejamos de escuchar. sus ideas y Ahí está. demás. Y a mí, por ejemplo, de pequeña, Ana y yo, las que jugábamos con muñequitas. Entonces, este tipo de ejemplos a mí me parecen muy familiares. Sin Okay. embargo, pues yo podría enfatizar que me siento muy orgullosa de que mi familia haya estado avanzando últimamente Claro, gracias a muchas cosas, ¿no? sí. Yo estudio igual la carrera de Derecho, entonces pues más de una vez, a pesar de que hemos avanzado como familia, que empezamos a tener una mentalidad diferente y demás, desgraciadamente sí hemos tenido algunos roces en donde pues mi papá me dice, pues es que tú no te puedes vestir así o no sería como la forma adecuada de que tú acudas a la escuela, ¿no? Por Claro, ejemplo. Y yo digo, yo estudio lo que está defendiendo que las mujeres puedan hacer esto, ¿no? Entonces pues claro, sí es como una pequeña pelea de vez en cuando, sí. pero pues ahí vamos de a poquito intentando que incluso las personas que, como mi papá, que es una persona pues Se te fue la voz, Sí. Isabel. Ajá. Bueno, si quiere, a ver si se le retorna, ahí va. Creo que
mayor. Ok. Creo que se perdimos un poquito No todo. mucho, pero sí que tiene como muy arraigada esa idea de por lo menos hay un hermano siendo eso. Ok. Gracias. Sí, lista. Creo que Gracias, sí. Isabel. Se corta un poquito. Sí. Anaís, tenemos a Kimberly, a Luis, y con Luis cerramos esta ronda de este ejemplo que trajiste para que pases al siguiente. Sí, igual, perdón, igual quiero comentarles que hay más ejemplos y podemos irlos dividiendo las participaciones para que hay muchos ejemplos y podamos platicar todos en diversos puntos y toquemos puros diversos puntos y ejemplos. Listo. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly. Yo sí creo que es totalmente violencia. Yo lo he vivido un poco en mi casa, pero de una manera diferente, porque suelo juntarme yo con muchos niños y yo tengo muchos ademanes de niño. Entonces en mi familia es un poquito al revés, que es como más de Kim, no actúes así, eso solo es de hombres. Kim, ¿por qué haces esto? Es de hombres, Kim, no te sientes así porque eso solo lo hacen los hombres. Claro. No te lleves así porque eso es de hombres. Entonces, Sí. yo creo que desde la generación de mis papás está muy normalizado, pero ya a mi generación le digo, oye, pero, o sea, yo sé que igual y lo que estoy haciendo tal vez a veces es incorrecto, pero le digo, o sea, da igual si mi hermano lo hace o si yo lo hago. Claro. Entonces, yo creo que es un poquito, en mi caso, diferente y yo sí lo considero como violencia. Lo he platicado con ellos y pues como mis papás son muy abiertos, sí lo han comprendido, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que también es un tema de generación. Y si quieren, dejo que continúen para que... Sí, si quieren, cambiamos de ejemplo para que el siguiente pueda participar en ese ejemplo. Retomando un poquito lo que todos nos dijeron, muchísimas gracias por participar y creo que es importante que si mencionaron que viven en un círculo, que fueron parte de ese círculo, creo que todos coincidimos en algo, en sus experiencias, que nos podemos reeducar, por así decirlo, que podemos volver a construirnos en esta forma que socialmente hombres y mujeres todos nos construyeron, socialmente así pasa, pero cuando lo focalizamos, cuando lo detectamos, creo que he escuchado varios ejemplos de cuando lo detectaron, están trabajando diariamente por quitar esa forma de educar, esa forma de vivir, y creo que eso es lo que buscan todas estas lecturas y todas esas actividades, localizarlo y trabajar en ello para ir modificando estas actitudes y esta violencia. Entonces, eso me parece increíble que es algo que coincidimos la mayoría de los que están en este círculo. Bueno, el siguiente ejemplo es el gaslighting o manipulación, es también conocido como la manipulación, y es este entorno de qué sí puedo hacer, ¿no? De que cuando estamos es una violencia emocional, que a veces es muy, muy pequeñita o muy discreta, a través de la cual se busca la manipulación, se busca la manipulación para que alguien dude de su percepción, ¿no? La autora nos lo pone con este ejemplo de la jaula y nos pone esta ilustración de esta señora que se empieza a cuestionar y empieza a decir, oye, pero ¿y qué tal si yo estoy loca? Oye, pero ¿y si no es violencia? También es este ejemplo, ¿no? Como de, ¿y si no es violencia? ¿Y si estoy exagerando? Pero él me dijo que no. Y muchas veces se ve como también está en la lectura como de hombres inútiles, mujeres inútiles, de, no, a ver, quiero dar mi opinión acerca de educar a los hijos y la cuestionamos pero tú eres hombre, no sabes de educar hijos, porque pues los hombres solo se dedican a trabajar y entonces también hacemos que dude, ¿no? Que diga, bueno, tiene razón, ¿no? Tendrá razón, sabré, no sabré, qué es lo que pasa, ¿no? También en las mujeres que dice,
es que las mujeres no saben manejar, ¿no? Y también dice, y ellas nos empiezan como también a inferir esta violencia, y es como te empiezas a cuestionar de, ¿y si sabré? ¿Será cuestión de mujeres? ¿Será cuestión de hombres? Esta manipulación, y te empieza a quitar, te empieza a hacer pequeñita esta manipulación, y te empiezas a cuestionar de lo que es o no es, y entonces ya cambias tu punto de opinión. Entonces quisiera también que me expresaran si se sienten identificados, si creen que también esto es una forma de violentar, esta forma de cuestionar lo que sabemos hacer, lo que no sabemos hacer como hombres, como mujeres, de si es violencia, de ya estás exagerando, ya estás de loca, o, porque esto se utiliza, ¿no? Este tipo de lenguaje se utiliza para, pues, violentarlos, que sí lastima, ¿no? Entonces, igual abro el micrófono para que puedan compartirnos de esto, ¿no? En el orden de palabra quedó Luis Enrique Luna. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Pues mi nombre es Enrique Luna, gracias por la invitación al Círculo de Lectura. Tuve la oportunidad de leer la historieta, ayer la terminé. Me pareció muy interesante porque pues creo que es una forma nueva de abordar temas que pues actualmente son muy conversados. Y bueno, lo que quiero destacar aquí es respecto al anterior tema, que es cuando había levantado la mano, que creo Sí, que el micromachismo o los machismos pequeños o la minimización del machismo, por así decirlo, me parece que es algo muy generacional. Me parece que todos aquí vamos a tener experiencias de padres, de tíos, de algún primo, de alguna tía, de algún abuelo que nos inculcó algo machista. Y que con eso hemos crecido. Y que sí, igual ahorita, por ejemplo, en mi caso, pues lo detectamos y sabemos que es algo que no está bien, que es violencia y que puede incomodar a la gente, más bien que incomoda a la gente. Entonces me parece que está bien que se inicie pues esta lucha por la equidad de género, porque nosotros, los que estamos aquí, en un futuro que tengamos hijos y que los eduquemos, me parece que vamos a eliminar o vamos a reducir esos índices de micromachismo que hay actualmente. Porque yo he platicado con mucha gente, con personas mayores, mis abuelos, por ejemplo, con amigos de mis abuelos, amigos de mis papás, y la verdad es que sí tienen actitudes muy machistas al hecho de comer simplemente, de que la mujer es la que pone la mesa, tiene que recoger los platos y pues el hombre solamente se sienta a comer. Entonces, pues es algo que no me parece justo, que no me parece idóneo, que si alguien cocinó, a otro más tiene que lavar trastes y a lo mejor otra persona más tiene que poner y recoger la mesa. Claro. Es la división justa de tareas y es la equidad de género. En este tema que acabas de tocar, bueno, en la parte de la historieta donde menciona la jaula, recientemente falleció un tío y pues mi tía se quedó, o sea, entre tanto dolor que presentaba ella, pues era como de qué voy a hacer, ¿sabes? Ahora quién me va a decir qué voy a hacer, ahora quién me va a decir a dónde puedo ir, ahora quién me va a decir qué es lo que vamos a hacer el fin de semana, o si puedo ir a visitar a mi familia, porque pues nos viene a visitar frecuentemente. Entonces, pues era algo como de, no, ¿sabe qué? O sea, sí está bien, está llevando su dolor y pues tampoco puede hacerle nada contra eso, pero usted antes de eso era o debería ser libre. Es dueña de su tiempo y es dueña de la decisión que tome con él. Entonces me parece que es algo que, como les digo, pues es generacional y que con el paso de los años, pues espero, la verdad, y quiero que esto se vaya eliminando para que haya una sana convivencia entre hombres y mujeres en la sociedad. Sí, concuerdo contigo. Muchas gracias. Ya. No tenemos ahorita a alguien anotado. Quien quiera participar, abra el micrófono o levante la mano aquí en Zoom. Sí. Buenas a todos. Ay, perdón. Tenía dolores muy molestos, muy fuertes, estaba inflamada todo el tiempo. Ay, mi micrófono no es ese, ¿eh? Tere, con todo gusto participa. Ah, ahora sí. Muchas gracias. Sí, también agradezco la lectura, estuvo sencillamente genial. Platico un poquito así mi contexto. Soy profesora de la FES Acatlán, tengo 2 hijos universitarios, hombre y mujer. Obviamente, dada mi edad, pues crecí en un hogar bastante tradicional.
aunque mi madre hacía lo posible por romper estos esquemas, igual que lo intento yo, pues obviamente no es fácil. ¿Qué es ahí lo súper interesante? O sea, las conductas de las que nos habla todo el texto, híjole, o sea, te vas identificando todo el libro, porque dices, sí, sí lo he visto, sí ha pasado, igualito lo hice el otro día o igualito lo vimos. Claro. Y por ejemplo, yo escuchando el comentario de Gandhi de hace ratito, de que, por ejemplo, su mamá le dice, oye, no puedes salir hacia o su papá, perdón, a ir hacia la universidad. Para mí es un conflicto y estoy hablándolo como mamá y como hija y como profesora que estoy en este asunto de tratar de buscar la equidad en la comunidad en la que me desempeño. Pues yo tengo una hija y tengo muchas alumnas, ¿no? Entonces yo siempre digo, sí, tienen derecho a hacer lo que quieran porque somos iguales, etcétera, pero enseguida se te viene el miedo aterrador de que dices, es que esta niña en la calle, estamos inundados, de verdad, inundados de machismos. Entonces, cuando una niña te dice, es que tengo derecho, obviamente tienes derecho, o sea, por supuesto que tienes derecho, pero ¿cómo le vamos a hacer para educar a toda la gente que está allá afuera y que le valen gorro tus derechos, ¿no? Sí. Y eso pasa incluso en los hogares, bueno, ya los participantes anteriores lo han mencionado, es que es muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo un esposo que es genial, tengo que decirlo, porque él día con día intenta romper estos esquemas. Mi hijo que sea, o sea, él es estudiante de la FES Cuautitlán, y él dice, porque lee conmigo y hace estas cosas, dice, mamá, es que de verdad no te das cuenta de cuán arraigado está esto. De repente dices cosas y te detienes y piensas tú solito lo que dices, no puede ser posible que yo dijera esto, ¿no? Sí. Porque está muy arraigado, lo ven entre sus compañeros, lo ven en los profesores, porque no vamos a negar que esto es una lucha generacional y de cultura. Ajá. Sí. O sea, los profesores mismos no se dan cuenta. Entonces, mi reflexión es dificilísimo vivir con estos micromachismos porque son los más invisibles y los que menos nos dejan avanzar. Ajá. Sí. Entonces, pues, ni modo. O sea, la labor es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Educar, compartir y concientizarnos con respecto a lo que existe. Sí, totalmente de acuerdo. Con eso yo paso la palabra. Muchísimas gracias. Anaí, yo quiero aquí tomar mis palabras. Lo que pasa es que como no puedo levantar la mano en Zoom porque soy el host. Claro, sí. Definitivamente la lectura me encantó. Agradezco al equipo de Equidad de Género y a ti que siempre andan buscando libros para traernos. Y creo que aquí lo importante es que no es reconocer solo el machismo en el hombre o los micromachismos en el hombre, sino sobre todo en nosotras las mujeres, que somos las que formamos a hombres y a mujeres que son nuestros hijos. Lamentablemente, por las características, y lo decía muy bien Tere y Gandhi y las personas anteriores que participaron, nuestros hogares han sido de generación en generación hogares patriarcales y matriarcales con diferentes roles, pero la mujer permanentemente asumiendo el papel de la que hace el hogar, de la que está en el hogar. Hoy en día muchas trabajamos, pero con todo y que trabajamos y que estamos permanentemente en la calle, seguimos en el hogar teniendo el trabajo gigantesco y poco compartido. Y creo que eso ha hecho que ese chip del cambio para poder formar a hombres sin machismo y a niñas sin machismo, porque creo que no es solo los varones quienes tienen micromachismo o machismo y las niñas también. Porque bueno, porque permitimos algunas cosas a los varones y a las hembras no y viceversa, y porque permanentemente hacemos acciones que lo que hacemos es alentar el machismo del otro. Y muy bien lo decía la autora en sus diferentes ejemplos, y este ejemplo de la manipulación es perfecto, Anaís, qué bueno que lo trajiste, porque bueno, definitivamente lo que hacemos las mujeres es denigrar o hacer menos al hombre dentro de las actividades del hogar. Sí, y eso lo que hace es que, bueno, que los machismos y que la inequidad de las labores, muy bien lo decía Luis hace rato, la inequidad de las labores cada día sean aún más cuando ahora tanto mujer como hombre sale a la calle a trabajar y la que no trabaja en la calle y solo se queda en el hogar también tiene espacio de descanso y tiene espacio también de recreación.
Y la labor del hogar que nadie paga y que nadie valora es una labor sustantiva. Entonces creo que aquí la reflexión es que no solo son los machismos ni los micromachismos de los hombres, sino que muchísimos de ellos son parte de nosotras en la formación de nuestros hijos e hijas. Anaí. Sí, y justamente creo que eso se ve reflejado en la lectura, que también nos pone ejemplificados estos machismos cotidianos, expresándolo las mujeres, por ejemplo, en esta ilustración, también los hombres, y justamente es eso, ¿no? Que estamos tan socialmente educados, hombres y mujeres, que, o sea, no quiero usar esta palabra, pero es inevitable, porque sí se puede evitar, localizándolo se puede evitar, pero somos tendencialmente, lo cambiaré, somos tendencialmente hombres y mujeres a reproducir estos estereotipos, estas formas de violencia, hombres y mujeres, porque pues desafortunadamente ambos hemos sido educados así, o sea, nuestros papás educaron así a las mujeres y nuestros papás educaron así a los hombres. Entonces, sí, de los dos puntos concuerdo, radica en estos machismos cotidianos. Los dos, hombres y mujeres, somos proyectores. También hemos descubierto con esta lectura que hombres y mujeres son lastimados por el machismo, porque también es cierto, y que vivimos con alertas de género por la parte femenina, es muy cierto y es lo preocupante, pero también es cierto que el machismo destruye pues las masculinidades y destruye también a los hombres. Justo por eso es este círculo, porque lo que queremos es dejar de culparnos si hombres o mujeres, sino localizar el problema y que vivamos en una equidad de género. Eso es lo que se busca, equidad. Hombres y mujeres aceptando nuestras diferencias, porque sí, somos diferentes, pero esas diferencias no nos alejan, sino nos construyen como sociedades. Entonces, eso es lo importante rescatar de esto, que somos diferentes, pero esas diferencias nos hacen ser una sociedad. Y cuando entendamos que socialmente somos diferentes, pero nos apoyamos y dependemos hombres y mujeres de ambos sexos para construirnos, pues vamos a avanzar en un ámbito con perspectiva de género y en equidad. Entonces, concuerdo totalmente. Cambio de ejemplo para que si gusten alguien, el que sigue pueda participar. Y creo que hay un capítulo donde la autora nos refiere que las mujeres solo se realizan cuando, ¿no? Este machismo cotidiano de las mujeres se realizan cuando se casan o cuando son mamás. Y justamente lo que hablábamos, vemos a mujeres hablando de esto y minorizando también los logros de otra mujer, porque también es cierto, desafortunadamente hemos sido educadas también en eso, ¿no? Nos ponen aquí una plática en la que dicen, Amelia es piloto, está increíble, es exitosa profesionalmente, ha viajado por todo el mundo, ella ha hecho su carrera muy grande, pero justo hay una viñeta que dice, pobre, está soltera, pobre, pero no se ha casado. Pobre, pero ¿qué importa teniendo tanto éxito si realmente no está casada o está soltera o no tiene hijos, ¿no? Y lo vemos, creo que este es uno de los machismos cotidianos, tanto como para los hombres en otra perspectiva, como para las mujeres en de los éxitos que se hacen pequeños, ¿no? Cuando no somos mamás, o no nos hemos casado, o no nos dedicamos a la casa, o todo esto, ¿no? Que, pues sí, ¿de qué le sirve a lo mejor ser súper exitosa? Pero, ¿qué crees? Está soltera, está casada, y es como hacemos pequeños los éxitos de las mujeres. En una perspectiva masculina, igual, ¿no? Cuando hacemos pequeño también, o hacemos como estas violencias bueno, pero es que sí es exitoso, pero, o sea, no, ¿la has conocido a novia? ¿Tú la has conocido a alguna novia? No es hombre, porque yo nunca le he conocido una esposa, o solo está casado con años, o esta idea, ¿no? De que el hombre es mujeriego y que no se valora también, ¿no? Sus éxitos a lo mejor, porque a lo mejor dice, yo quiero dedicarme a la casa, ¿no? O sea, yo quiero ser un buen padre, un buen, educar a mis hijas y todo, respetar a mi esposa, y dice, no, es que no eres hombre, ¿cómo? O sea, un hombre puede tener muchas mujeres, ¿no? Y también se dan en estos aspectos, o sea, ambas partes demeritan
los éxitos o demeritan las decisiones porque se salen de estos estereotipos, ¿no? De un hombre es esto, una mujer es esto. Entonces nos los ejemplifica de esta manera la autora, y también hay en este apartado también nos da la perspectiva de Amelia, que Amelia es la piloto y dice que van a comer con las mismas personas, comen y justamente ve que dicen, ya me voy porque mi esposo ya llegó. No, una de ellas, ya me voy porque tengo que ir por mis hijos. Y ella se cuestiona y dice, pero ¿por qué me critican tanto a mí? ¿Eso es para ustedes vida? O sea, entonces nos muestran las dos perspectivas de lo que podría ser este machismo cotidiano de demeritar o hacer pequeños los éxitos si no hacemos lo que se espera de nuestros géneros, ¿no? Eso es lo que radica en estos ejemplos. Si no hacemos lo que se espera de nuestros géneros, entonces no vale nada lo que hayamos hecho extraordinario, ¿no? Porque no se espera de nuestro género. Entonces, si alguien quiere participar en este ejemplo, nos quedan poquitos minutos, nos quedan 20, entonces para que podamos participar, si gustan levantar la mano y participamos los. Levantó la mano Luis Alberto. Mayra ¿Sí? de segundo. Hola, ¿sí? Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Hola, buenas tardes. Se te cortó un poquito. Se te corta un poquito. Un poquito cortado, sí. Inténtalo, Luis, a ver si te escuchamos bien. Sí, se sigue cortando un poquito. No, no te entendemos, Luis. Si quieres, escríbenos por el chat, Luis. Ajá. Mientras que puedes ubicar una mejor zona. Mientras tanto, vamos a pasar a Mayra y si ubicas una mejor señal, bueno, con todo gusto te damos de nuevo la palabra. Mayra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, para empezar, este libro yo creo que, bueno, por lo menos para mí fue como que entender bien este tipo de violencia, como que ya sabía que existía, fui a la marcha, o sea, todo giraba en torno de eso, pero cuando ver estos ejemplos tan cotidianos, tan reales, y decir, es que entonces esto también es, y justo en esta parte en donde las mujeres solamente se realizan cuando tienen una pareja o cuando están con un hombre, pues me llegó mucho porque yo no he tenido novio como en que 5 años, pero en 5 años terminé mi carrera. Y entonces lo que siempre me dicen, o así es como de, ay, ¿qué estudiaste? No, pues tal cosa. Y enseguida es de, ¿y tu novio? ¿Tienes novio? O sea, quien sea. Y es como de, pues eso es lo menos importante, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos para mí, ¿no? Y esto iría un poquito más de la mano con lo que tú decías y lo que decían, que el machismo no solamente es de los hombres, ¿no? También las mujeres. Y hombres y mujeres, y también empieza con uno mismo, porque yo también decía, es que, ¿por qué no soy feliz? O sea, tengo trabajo, estudio, tengo buenas calificaciones, estoy bien con mi mamá, o sea, todo, pero me falta esa parte del hombre, pero yo creo que porque toda la sociedad te lo dice, o sea, y todos te dicen, y todos te preguntan, y entonces es como de, pues sí, o sea, me falta eso, y entonces no puede estar completa, pero, o sea, justamente analizando esto es como de, pues no, o sea, yo misma estoy siendo machista conmigo, o sea, yo misma estoy cediendo a esas presiones sociales, y darse cuenta de eso yo creo que es el primer paso de, antes de mirar a los demás, de decir, ay, es que este hizo un comentario machista, ay, es que ella ya criticó esto o lo que sea, es voltear a uno mismo y decir, a ver, yo qué estoy haciendo machista y que también afecta a mí, porque esa parte de no vernos a nosotros también es parte del problema, porque creemos que está afuera. Y no, o sea, de hecho es muchísimo más fácil empezar con uno mismo y decir, a ver, yo qué estoy haciendo con mis amigos, con mis amigas, ¿por qué cuando les pregunto esto? O sea, todo, y empezar como esta crítica, pero primero con nosotros. Y así empezar y después pues poder irlo esparciendo en la sociedad, ¿no? Que yo creo que es lo principal, pero sí, definitivamente empezar por uno mismo yo creo que es esencial. Sí, totalmente.
Muchísimas gracias, concuerdo contigo, sí. Es importante localizarlos nosotros mismos para no seguir proyectando estas mismas violencias. Turno de Karen Alvarado. Ok. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a las organizadoras. Pues me gustaría traer al debate otro lado de la moneda que creo que es las mujeres que son mamás o que están casadas, pero que también trabajan o estudian, por ejemplo, y entonces son señaladas por la sociedad a veces, como malas madres, como malas esposas, que descuidan a sus hijos, que descuidan a su esposo. O sea, que pareciera que cuando tú te casas o tienes hijos, ya ese debe ser tu rol, ¿no? Tu único rol. Que 24/7 tú debes de estar para tus hijos, para tu esposo, que ya no puedes estudiar, que ya no puedes trabajar, que ya no puedes divertirte, sino que ya tienes que estar para ellos siempre. Y bueno, o sea, yo por ejemplo, digo, no estoy casada, no tengo hijos, pero veo en mi trabajo, por ejemplo, que hay varias mujeres que sí tienen hijos o que están casadas y que tienen este problema de que tuvieran que escoger entre su casa o entre su trabajo, ¿no? Y que incluso ellas se sienten culpables, porque pierden momentos importantes para sus hijos, festivales, cumpleaños y demás, y que, bueno, un poco es este problema no lo cargan tanto los hombres, creo yo. O sea, parecía que los hombres no tienen esa responsabilidad de estar para sus hijos, de estar para su esposa, sino que ellos son proveedores y entonces ellos sí están exculpados de faltar a los momentos importantes, de no estar ahí para el hijo cuando se enferma, pero las mujeres no, las mujeres son las malas de la historia. Yo creo que pues esas mujeres son mujeres muy, muy fregonas que hacen mucho y que a veces no tienen el reconocimiento que deberían tener. Sí. Y bueno, esa es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Sí, totalmente tiene razón, Karen. También hay otro lado de la moneda y también se cuestionan muchas. Justamente es este ejemplo, ¿no? Cuando nos salimos de lo que se debería de ser de los roles. O sea, creo que radica en eso. Cuando te sales de lo que se estipula como socialmente y te sales de los roles y modificas, o porque somos seres libres, ¿no? Podemos cambiar y no debemos estar en un estándar, sino tenemos el derecho de elegir y tomar nuestras propias decisiones sin que se nos cuestione todo el tiempo. Hombres y mujeres, por supuesto. Si quieres pasamos a otro ejemplo, Anaí. Me parece que nos queda poquito tiempo, así que... Nos quedan 12 minutos. Si quieres pasamos a un siguiente ejemplo y así damos participación a otras personas. Ok. Es de contradicciones, pero me gustaría tocar uno en específico para que hablemos todos, porque creo que este es uno de los machismos más cotidianos que vivimos desafortunadamente. Entonces, de verdad me gustaría que... Este no está en la lectura, pero sin embargo... Creo que si estamos hablando de machismos cotidianos o machismos invisibles o machismos o micromachismos, como gusten llamarlo, prefiero llamarlo cotidiano, pero es el acoso callejero. Y es importante resaltarlo porque en esto se da en estos espacios públicos de personas desconocidas que ejercen sin el consentimiento, con actitudes con una connotación sexual, o puede ser a lo mejor un piropo o oculto como un halago, y que sobre todo este machismo cotidiano, que pareciera muy invisible, porque no lo es, lastima de una manera increíble, nos asusta, nos hace sentir inseguras, y sobre todo creo que es uno de los invisibles más visibles, pero siento que socialmente está tan normalizado que por eso es un cotidiano, está tan sustentable, está tan sustentado por la sociedad, y creo que este es uno de que podríamos hablar y tener experiencias y decirlo, y creo que es importante que hombres y mujeres escuchemos este punto de vista de qué es el acoso callejero y por qué es tan preocupante y por qué lastima tanto en nuestro sector social, y sobre todo dejar de que sea invisible y que sea permisible,
porque hemos estado en situaciones que molestan a una mujer, a una niña o así, y creo que a veces nos quedamos callados, al lado, inclusive puede estar al lado de nosotros pasando una situación de un acoso callejero y no decimos nada. Entonces, eso es lo importante, dejar de justificarlo, dejar de hacerlo socialmente aceptable y decir que es una violencia. Es para terminar como este círculo, y quiero agradecerles a todos. Quisiera sí tocar porque en lo personal me parece muy, muy, muy importante que deje de ser una microviolencia y que deje de ser invisible, porque daña mucho a nuestra sociedad. Entonces, Tere Carrillo Sí. quiere conversar. Muchas gracias por darme la palabra. Trataré de ser breve, pero tocaste un tema súper interesante. La verdad no tiene nada de micromachismo y es súper violento la agresión en la calle, lo que es muy, muy sorprendente. Bueno, el primer reflejo de que es un micromachismo es porque hay muchos hombres que estando solos no lo harían, pero cuando están con amigos, en grupos, sí lo hacen. Y es, bueno, algo que veíamos en la sesión anterior, que tienen que demostrarse hombres ante otros hombres. Ajá, y después, pues que la mayoría de las veces hay una doble moral, ¿no? Porque muchos de ellos, de hecho, mucha publicidad ha apostado a esto de, ¿se lo harías a tu hermana? ¿Mirarías así a tu mamá? Porque pues ellos dicen, no lo toleraría que se lo hicieran a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, a mi hija, pero sí se lo hacen a alguien más cuando pues es una mujer igual, ¿no? Entonces, no es un micromachismo, y yo creo que un piropo, una mirada, un comentario, aunque parezca, vamos a decirlo, inocente, porque a veces viene de gente cercana, a veces es en la calle y el del puesto a la esquina te dice algo, ¿no? Pero a veces un primo, un amigo, un compañero de clase, un profesor, ¿no? O sea, ¿qué les pasa, no? Ajá, no, o sea, yo creo que deben de entender que no halagan a las mujeres ningún tipo de esos comentarios, no se lo estamos pidiendo, ajá. Si una chica se quiere poner una chiquifaldita y un mega escote es porque se le da la gana, se siente cómoda, y a lo mejor le gusta que la vean, pero no está pidiendo que le digan, ajá. Sí. Ajá, entonces yo creo que es además de un machismo súper arraigado, porque de verdad pueden escucharlo, se justifican en todo el tiempo, se dicen, ¿qué tiene de malo? Ella lo pidió, ay, por Dios, no, nunca nadie lo pide, ¿no? Entonces, digo, no es micromachismo y es una violencia terrible, ¿sí? Gracias. Sí, no, gracias. Sí, totalmente, es una violencia en su máximo esplendor, sí, concuerdo. La palabra... Jorge Armando. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo, un abrazo, esperando que se encuentren muy bien de salud. Pues bien, como lo comenta la compañera Tere, totalmente de acuerdo. El tema de piropos y el tema de violencia en la calle, pues prácticamente depende de valores. Yo creo que los valores, obviamente, pues, como normalmente lo decimos, no todos somos hombres, pero bueno, nos tenemos que seleccionar por caballeros y creo que tiene que ir en descendencia esta parte. Los piropos ni pedidos se deben de dar, o sea, de verdad, yo nunca he escuchado a nadie que te pida que le digas un piropo. Para mí es una falta de respeto, yo creo que es una disciplina y valores que tú tienes que tener, y obviamente los piropos no deben de ir solamente al sexo femenino, también debe de haber respeto también para el sexo masculino. Claro. Creo que definitivamente es algo que como sociedad debemos de ir cambiando. Estoy totalmente de acuerdo y convencido que lo que hacemos tiene que replicarse con las demás personas. En ocasiones, pues ven el trato, ven cómo te comportas en un aula, en la calle, con tu familia, y creo yo que esto las personas pues lo pueden ver como un espejo y puede servir para que la sociedad y el círculo que esté inmerso con nosotros pues pueda llevarlo a cabo y esto vaya cambiando poco a poco. La verdad es que considero, como dice la compañera, Tere, de verdad, o sea, no podemos hacerlo ni de juego, porque de ahí viene o se desprende, obviamente, a veces el miedo de salir de las personas,
De ahí se desprende tal vez la manera de actuar de las personas, el susto, el miedo. Ya no podemos andar tranquilos en la calle. Y yo creo que como sociedad debemos de apoyarnos, de protegernos en cualquier situación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más todavía? No tengo a alguien anotado. ¿Alguien más quiere pasar? Todavía nos quedan 3 minutos. Sí, sobre todo sí puse el acoso callejero, pero también el muy común es el acoso escolar, como ya lo mencionaron. Es algo que también pasa en todos estos sectores públicos, también en la escuela, en la calle, en los centros comerciales, en todos estos lugares donde, en el transporte, es uno de los lugares donde más se da este acoso. Entonces es importante que sí la localicemos y que, como lo mencionaron, que si vemos que esto está pasando con alguien a nuestro alrededor, pues lo podamos apoyar, podemos decir que no lo aceptemos, que lo hagamos visible y que la persona que esté cometiendo esta falta de respeto, ya sea un hombre o una mujer, porque también se da para hombres, pues lo digamos, ¿no? Lo hagamos visible, levantemos la voz, lo denunciemos y que esto se deje de reproducir. Es una violencia que o sea, todas las que estamos aquí, y todos los que estamos aquí, yo creo que todo el mundo ha sabido, ha vivido, le han contado de una experiencia como esta. Entonces es importante que la localicemos y la quitemos, dejemos de aceptarla, dejemos de hacerla micro y dejemos de hacerla invisible. Entonces, quiero leer algunos mensajes que han dejado en el chat, sobre todo Luis, que no pudo participar por su conectividad. Isabel por aquí dice, incluso llegan a enfatizar que solo te dijeron, preocúpate cuando te toquen o algo similar. Y entonces Tere le contesta, terrible Isabel, con solo la mirada se siente la agresión, llega un tocamiento, debe estar castigado justo porque eso genera miedo. Y Luis, que fue la persona que no pudo participar por su conectividad, involucremos la parte de la educación, totalmente de acuerdo, Luis. Si a un hombre no le enseñan a respetar a las mujeres, va a ver como algo normal decir un piropo. Totalmente cierto, y aquí yo quiero en esto que tú traes, Anaís, ¿sí? poder decir que, bueno, que definitivamente, disculpen mi cucú, el acoso callejero no se da solo en la mujer, que es lo más que se da. Definitivamente quienes vivimos más acoso callejero somos nosotras. Y vivimos acoso de todo tipo y, bueno, con barbaridades de todas formas. Pero creo también que en el hombre, muy bien lo decía por allí, creo que era Jorge Armando, decía muy bien que también el respeto tiene que ver al hombre. Muchísimas veces, bueno, en el caso de ejemplos anecdóticos, mis hermanos han salido hasta con las pompas tocadas en la calle por mujeres. Y si no lo permiten o si dicen algo, entonces también son tildados de algunas tipologías de género. Entonces, definitivamente creo que el respeto tiene que ser un respeto mutuo, no solo un respeto hacia la mujer, que es la que vive más el irrespeto del acoso callejero, pero creo que debe haber un respeto entre todos y todas con relación a nuestro trato en sociedad. Y el trato es, muy bien lo dicen ustedes, yo soy venezolana, pero muy bien lo dicen ustedes, el derecho ajeno es lo que propicia la paz. O sea, respetemos al otro para que no haya situación. Entonces, realmente muchísimas gracias. Yo no sé si Anaís quieres dar unas palabras de cierre para poder entrar la conclusión del círculo. Sí. Pues sí, para concluir este círculo quiero darle las gracias a todos por haber participado, por haber leído, por escucharnos también, a aquellos que a lo mejor no expresaron algo, pero que estén aquí es sinónimo de participación en esta situación que lastima tanto a la sociedad, lastima a hombres y a mujeres, y que es una violencia de género en esencia. Creo que lo que nos deja esta lectura es que debemos dejarle de decir acosos o violencia pequeña, mínima, invisible. O sea, no es un machismo invisible y no es un micromachismo, es violencia en general y la violencia no se permite y no debe de ser minimizada en ninguna de sus formas. Entonces, la verdad es que creo que
me llevo una satisfacción muy linda de este círculo. Creo que compartimos ciertos puntos y sé que a lo mejor no en todos y eso está bien. Entonces simplemente es dialogarlo, platicarlo, escucharnos, entender los puntos de vista de todos los demás para que podamos entender que esto es algo que ya no se puede permitir, que ya debemos de parar y que es una violencia en esencia. Entonces, muchísimas gracias. Antes de que pasen, hay unos, no se puede, bueno, se los escribo en el chat. Por si quisieran saber más de este tema, hay algunos podcasts que yo escuché, hay libros, entonces si quisieran escucharlo para que quede más claro o puedan entender más este punto, se los dejo en el chat, podcast de lo que es el micromachismo, lo que es el machismo, lo que es el machismo cotidiano, todas sus vertientes, para que les quede más claro y puedan entenderlo muchísimo más amplio y que esto sea solo el inicio de una investigación que nos encamine a la equidad de género y que podamos vivir en paz, hombres y mujeres, con nuestras diferencias, con nuestras virtudes, con todo. De verdad, eso es lo que espero, que vivamos en una sociedad sin violencia, ni para las mujeres, tampoco para los hombres, que vivamos en paz. Entonces, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y pues espero vernos en próximas lecturas y en próximas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Brenda Anaís Ursúa de la FES Acatlán. Realmente, Anaís, muy buena moderación durante todo el proceso, te felicito. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Realmente estos círculos de lectura no se dan sin ustedes no participaran. Creo que es parte sustantiva del proceso. Antes de darle la palabra para el cierre de nuestro círculo al doctor José Francisco Montiel Sosa, quiero que por favor llenemos la lista de asistencia. No todos los que estamos conectados la hemos llenado y si no llenamos la lista de asistencia se nos va a hacer muy imposible hacer sus constancias. Entonces le doy el pase al doctor José Francisco Montiel. Pues muchas gracias. Bueno, en realidad me da mucho gusto simplemente ver que de acuerdo al número de participantes que había cuando arrancamos y el que se tiene ahorita que se cierra, pues se incrementó, casi se duplicó. Eso pues es muy, muy favorable. De verdad, Brendan, ahí, como lo dice la doctora María Magdalena, sobre todo que ustedes como jóvenes tomen esta iniciativa y motiven a que este tema no es ningún tema tabú, lo podemos discutir, lo podemos platicar. En ese sentido, cada quien reconociendo sus... Ahora que está de moda el famoso FOD, los famosos FODA, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro FODA en el sentido de, bueno, a ver, en esto, ¿cuál es mi fortaleza en el tema de masculinidad, en el tema de cuál es mi área de oportunidad en estas cuestiones, que a lo mejor, pues, por cómo me educaron, por el hecho de el entorno cultural en el que estoy. Yo siempre comento que para países como Latinoamérica el tema del machismo es un problema fuertemente cultural y arraigado. Lo vemos hasta en la música, ¿no? Que finalmente, bueno, hay quien dice el reggaetón, pues obviamente son bailes que a lo mejor hay quien dice, pues se invita a una cuestión casi machista, en fin, es cuestión de reflexión, ¿no? En ese sentido, y estos momentos de discutir un libro de una manera muy, muy dinámica y sobre todo un libro tan brillantemente escrito e ilustrado, pues es mejor, y conducido por una joven profesionista como tú, por una universitaria, obviamente, de la FES Acatlán, pues nuestra casa hermana, pues indiscutible. Entonces, pues qué gusto, que gracias a todos los que acompañaron esta charla en torno al libro de El machismo ilustrado, y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, al nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y de PALEC, precisamente del programa por América Latina para la enseñanza con calidad humana, de la doctora Verónica Adriana Palma, pues me voy a permitir entregarte, Brenda, la Constancia Brenda Anaí Oviedo Ursúa, por su participación en la lectura y conversatorio a distancia El machismo ilustrado, realizado este 6 de agosto del 2028, con un valor curricular. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias y muchas felicidades, Brenda, Anaí, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.
pues pasamos a cerrar este círculo y pues gracias por haber estado aquí y gracias por la constancia y este reconocimiento. Muchísimas gracias, espero que este sea el inicio de muchas actividades.